A lo largo del último siglo, la democracia ha pasado a ser considerada por todos el sistema ideal, una forma de gobierno básicamente legítima que proporciona una estructura social y política en la que los ciudadanos pueden disfrutar de una vida feliz, plena y responsable. Una de las razones por las que el presidente estadounidense Woodrow Wilson creía en 1917 que era importante construir un mundo seguro para la democracia era que solo ésta tenía el potencial para liberar las energías de todo ser humano. Cierra los ojos, cierra los ojos, cierra los ojos, cierra los ojos. Si escuchas que alguien se acerca, no temas. Todo estará bien. Oh, I'm going down to St. James Estás escuchando Crónica Lunares, el lugar donde entra por tus oídos. Bienvenido. La democracia sustituye con la elección por la mayoría de incompetentes al nombramiento de la minoría de corruptos. Esto fue lo que dijo George Bernard Shaw en su libro Hombre y Superhombre. Espero que estén pasando un buen mes, un buen sábado, Sabatums que tenemos aquí el día 7 de agosto del año del Señor 2021. Espero que las estén pasando muy bien, que estén, pues si no descansando, a lo mejor haciendo labores diferentes a las que hacen entre semana, para poder salir de los hábitos que en ocasiones pues llegan a ser un poco fastidiosos. En esta ocasión hablaremos de la democracia no representativa, la democracia que es tan atacada. Hablaremos un poquito sobre los griegos, la democracia de los griegos, más que nada, pero solamente una pequeña embarradita de eso porque, como ustedes bien saben, pues hemos estado tocando estos temas de los griegos en programas anteriores y quizás ahorita es donde vamos un poquito más avanzados, pero hablaremos un poquito sobre todo esto que vivimos día a día. Recuerden que la semana pasada fueron ciertas elecciones, bueno, no fueron elecciones, fue una consulta popular que se hizo, una falsa consulta popular que se hizo acá en México, y pues ya a una semana de eso, pues no se ha visto más que lo que nomás se habló. Les mando un abrazo donde sea que nos estén escuchando. Agradezco mucho el tiempo que lo hacen y pues nada, comenzamos, ¿no? Desde esa época, la propagación de la democracia por todo el mundo ha sido espectacular. En el año 2000, se calculaba que aproximadamente la mitad de la población disfrutaba de instituciones políticas que garantizaban niveles altos de gobierno democrático. Es más, la democracia goza ahora de tan elevada reputación que es fácil olvidar el bajo concepto en el que era tenida hasta hace relativamente muy poco. Durante la mayor parte de los 2 milenios y medio que llevamos, casi todos los teóricos políticos se opusieron enérgicamente a la democracia, por principios y en la práctica. Una de las opiniones negativas sobre el gobierno democrático se remonta ya a su infancia en Atenas, la ciudad-estado griega a la que se suele considerar la cuna de la democracia. La palabra misma procede del griego y significa gobierno del pueblo. Puede afirmarse que el sistema de gobierno desarrollado por los atenienses a lo largo del siglo V a.C. fue la forma más pura de democracia directa que ha sido jamás puesta en práctica.
El primer paso lo dio en el año 507 a.C. el líder popular Cristénes. La clave de sus reformas fue la eclesia o asamblea, que se abrió a todos los ciudadanos elegibles, varones atenienses de más de 18 años, reuniéndose regularmente para debatir los asuntos importantes del Estado. Esta institución tomaba decisiones a mano alzada por la mayoría de los asistentes. En la historia de la guerra del Peloponeso de Tucídides, las virtudes de la democrática Atenas se cantan majestuosamente en una elegía fúnebre pronunciada en el año 430 a.C. por el líder ateniense Pericles. Este resalta ya muchas cosas de las cualidades que posteriormente defensores de la democracia destacarán. Entre ellas, una constitución que favorece a la mayoría, no a la minoría, y que se basa en la libertad, la igualdad ante la ley y la preeminencia política conseguida según el mérito, no por la riqueza o la clase. Sin embargo, el entusiasmo de Pericles no era compartido por muchos de sus contemporáneos, ni por los dos filósofos más influyentes de Grecia, Platón y Aristóteles. En el siglo siguiente, tras la calamitosa derrota de Atenas en el año 404 ante la totalitaria Esparta, ellos rechazaron y despreciaron la democracia como inherentemente caótica, corrupta e inestable. En la influyente clasificación aristotélica de las constituciones políticas, la democracia se presenta como una desviación del gobierno justo, una constitución ideal en la que los muchos gobiernan persiguiendo el bien común. Por el contrario, en una democracia, los que ocupan el poder, los estratos más bajos de la sociedad, gobiernan según sus propios intereses y por tanto puede esperarse que se adueñen de la riqueza y las propiedades de los ciudadanos más acomodados. Tanto da como se describan a sí mismos, pero pocos de los regímenes anteriores al siglo XX serían considerados hoy democracias plenas, porque era muy limitado el número de quienes tenían derecho a voto. En Atenas, donde las mujeres, los residentes extranjeros y los esclavos quedaban excluidos del demos, pueblo, con voto, algunos estudios académicos calculan que solo podían votar 1 de cada 10 habitantes. La situación era aún más restrictiva en la Gran Bretaña del siglo XIX, donde los severos requisitos de propiedad implicaban que, incluso después de la Great Reform Act de 1832, solo un 7 del 10% de la población adulta pudiera votar. El sufragio universal no se consiguió hasta 1928, cuando se concedió por fin a las mujeres adultas. El temor a que la democracia sea inherentemente anárquica ha inquietado desde entonces tanto a sus partidarios como a sus detractores. Defensor de la democracia, Thomas Jefferson explicaba sus recelos diciendo que no es más que la ley de la calle. En un cumplido llanamente ambiguo, el contrato social, escrito por Juan Jacobo Rousseau, cosa que hablamos la semana pasada, afirma que un pueblo de dioses, si existiera, se gobernaría democráticamente, pero un gobierno tan perfecto no es para los hombres. La realidad, en un mundo donde las personas son personas, no dioses, es que no hay gobierno tan proclive a las guerras civiles y a las agitaciones intestinas. La tendencia de la democracia hacia la anarquía se atribuía a la premisa de la supuesta incompetencia del pueblo para participar de forma responsable en el gobierno. Al filósofo victoriano John Stuart Mill, pese a su simpatía natural hacia los principios democráticos, le preocupaba la mediocridad colectiva de las masas, que ya no extraen sus opiniones de los dignatarios de la Iglesia o del Estado,
de líderes reconocidos o de los libros. Se dice que Winston Churchill bromeaba acerca del mejor argumento contra la democracia diciendo que era una conversación de 5 minutos con el votante medio, y en la década de 1920 el satírico estadounidense H.L. Mencken la despachaba como una patética creencia en la sabiduría colectiva de la ignorancia individual. Las deficiencias de la democracia incluso llegaron al celuloide en la versión cinematográfica en 1949 de El tercer hombre de Graham Greene. En el clímax del drama, el amoral Harry Lime, interpretada por Orson Welles, comenta despectivamente que Suiza ha sido democrática y pacífica durante 500 años, pero solo ha sido capaz de inventar el reloj de cuco. Probablemente el temor más persistente entre los teóricos de principios de la modernidad, y que recoge una vez más las preocupaciones de los filósofos griegos, era la denominada tiranía de la mayoría. Mill y otros temían que la mayoría abusara de su posición de poder para pisotear los derechos de las minorías, justificaba, o eso creían, por un sistema que parecía legitimar la realización de sus deseos y aspiraciones. Los temores manifestados por los padres fundadores de Estados Unidos se incardinaban en el antiguo y serio debate sobre la democracia y la soberanía popular, que se suscitó en una confusión de ideas generadas por pensadores de la Ilustración. Una cuestión central que marcó la dirección de gran parte de la teorización posterior, y un contrapunto a preocupación sobre la perspectiva de la tiranía ejercida por la mayoría, la planteó en 1651 Thomas Hobbes, que escribió en el periodo inmediatamente posterior a la Guerra Civil Inglesa. Como se preguntaba, el poder soberano del Estado, justificado por la necesidad de proteger, entre otras cosas, los derechos de los individuos, puede limitarse para impedir que se haga mal uso de él y restrinja esos mismos derechos. John Locke, que escribió 4 décadas más tarde, sostenía que la concesión de tal autoridad al gobierno y la limitación concominante de las propias libertades de los gobiernos solo podían hacerse con un acuerdo de estos. El debate sobre la relación apropiada entre el pueblo y el Estado se resolvían así en una discusión sobre el equilibrio justo entre el poder y derecho, entre las exigencias justificadas del Estado, por un lado, y los derechos del individuo, por el otro. Pese a 2 revoluciones sangrientas y victoriosas, primero en América y luego en Francia, el fruto de este debate tardaría muchas décadas en madurar. Una versión de la democracia, que era a la vez constitucional y representativa, muy refinada y elaborada en el curso de los años, esta teoría, el gran descubrimiento de todos los tiempos según James Stuart, padre de John Stuart Mill, ha ofrecido una respuesta definitiva a la pregunta fundamental de Hobbes sobre la limitación del poder, al estipular una serie de mecanismos políticos, entre ellos elecciones regulares, a la competencia entre partidos y candidatos. El sistema representativo garantizaba que los gobernantes tuvieran que seguir respondiendo ante los gobernados, y de ahí que éstos conservaran la autoridad última y el control sobre el proceso político. Hoy en día, la convicción casi universal de que la democracia es preferible a cualquiera de los demás sistemas está tan arraigada
que en muchos contextos